Juicio, primero nos brinda sus generales de ley. Nombres y apellidos completos. Gracias. Richard Eduardo García Sabroso, Su número de DNI, 18 16 60 62, nacionalidad, peruano, su edad, 48, profesión o ocupación, abogado, su estado civil. casado, ¿Puede brindar su domicilio o prefiere hacerlo al interno? al interno. Bien. ¿Usted profesa alguna religión? Católica. Bien. Vamos a tomarle... Antes le preguntamos, ¿usted tiene algún vínculo de parentesco con las personas que a continuación le voy a mencionar? José Pedro Castillo Terrones, No, Willy Arturo Huerta Olivas, no, Betsy Betsabe Chávez Chino, no, Justo Jesús Venero Mellado, no, Manuel Elías Lozada Morales, no, Aníbal Torres Vázquez. no. Bien, póngase de pie para tomarle el juramento de ley. ¿Jura usted por Dios decir la verdad sobre lo que se le pregunte en este juicio? De lo contrario, usted puede incurrir en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Bien. Tome asiento. Señor fiscal, puede iniciar su interrogatorio. Gracias, señora directora de debates. Señor Richard Eduardo García Sabroso, buenos días. Buenos días. Soy el representante del Ministerio Público. Le voy a formular algunas preguntas. En primer lugar, dígame, ¿a qué actividad laboral desempeña actualmente? Me desempeño como director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros. Díganos, el 7 de diciembre del 2022, ¿qué cargo desempeñaba usted? El mismo. El mismo. De la misma forma, díganos, ¿quién estaba a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros cuando usted se desempeñaba en el cargo que ha manifestado de director de la Oficina General de Asesoría Jurídica? ¿En qué fecha, perdón? El 7 de diciembre, exactamente. Me parece que era la premier Betsy Chávez. Díganos, ¿por cuánto tiempo usted ejerció, aunque usted ha dicho que sigue ejerciendo, ¿no? Sí. Sí, el cargo de director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia? Desde agosto del 2020 hasta la fecha. Hasta la fecha. Perdón, ¿podría decirnos de qué fecha? ¿De agosto? Agosto del 2020. Agosto del 2020. Díganos, ¿cuáles eran sus funciones como director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros? Las que están establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones. La Oficina de Asesoría Jurídica depende de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de Ministros y las funciones son asesorar en aspectos técnico-legales a la alta dirección y a los demás órganos de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Me está diciendo usted que sus funciones están en un reglamento, me dice? En el Reglamento de Organización y Funciones. ¿Reglamento de? Organización y Funciones. Bien. Ubiquémonos en el día 7 de diciembre del 2022, ¿sí? Correcto. Para la pregunta. ¿Cómo es que usted toma conocimiento sobre el mensaje a la nación proclamado por el entonces presidente Castillo Terrones? Por la televisión. ¿Dónde se encontraba usted en ese momento? Me encontraba justo al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros comprando unos snacks y escuché en el televisor y regresé a la oficina. ¿Usted se encontraba en dónde? ¿En una bodega, podríamos decir? Sí, en una bodega frente a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde salí a comprar un snack, escuché y regresé inmediatamente a la oficina. Bien. Díganos, ¿conoce usted a Milagros Azucena Talledo Silva? No la conozco personalmente, pero sé que ha trabajado justo en el despacho como secretaria, en el despacho ministerial como secretaria. En esa fecha me parece que ella también estaba como secretaria. ¿Sabe a ciencia cierta qué cargo ejercía Milagros Azucena Talledo Silva el 7 de diciembre del 2022? Secretaria del despacho ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bien.
Díganos, luego de la emisión del mensaje a la Nación, ¿no? ¿Usted se encontró con Milagros Azucena Talledo Silva? Yo me encontraba en la oficina de Secretaría General, de las oficinas de los asesores, y ella entró a la oficina, efectivamente, después del mensaje. Muy bien. En atención a su respuesta, ¿no?, que ha manifestado, le preguntamos, Milagros Azucena Talledo Silva le consultó a usted respecto a un cartón o formato de decreto supremo. Sí, en realidad nos consultó a todos los que estábamos en la oficina, que eran asesores de Secretaría General y mi persona, si había un formato de decreto supremo. Usted refiere que no solamente le consultó a usted, sino a otras personas más. ¿Eso es lo que me está diciendo? Es que claro, yo estaba en la oficina de Secretaría General de Asesores y ella entró a esa oficina y consultó si había un formato. Ya. ¿Quiénes más estaban? Dos asesores de Secretaría General. ¿Sabe sus nombres? Joe Rosales, Carlos Zavala, de los que recuerdo, ¿no? Bien. Díganos, ¿conoce usted a indicación de quién respondía el pedido de un cartón o formato de decreto supremo por parte de Milagros Talledo Silva? No nos mencionó. No lo mencionó. Díganos, en la oficina de asesoría jurídica, ¿no?, de usted, de la PCM, ¿se contaba con cartones o formato, que usted le llama, ¿no?, de decretos supremos? Los decretos supremos son normas de carácter general que son elaboradas por mi oficina, como Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros, o son revisados si es que el decreto supremo proviene de otro sector. No existe un formato de una norma de carácter general. Se elaboran. Perfecto. Díganos, ¿era usual que secretarías del despacho de la PCM soliciten a la Secretaría General cartones o formatos de decreto supremo? Particularmente nunca me lo habían pedido antes. Bien. Díganos, ¿qué cargo tenía el personal que manejaba o utilizaba los cartones o formatos de decreto supremo? ¿A qué área pertenecía? No entiendo la pregunta, Oscar. No, le repito, le decía, ¿qué cargo tenía el personal que manejaba o utilizaba estos formatos o cartones de decreto supremo? Si sabe usted qué cargos tenían en su... Como le repito, los decretos supremos se elaboran, o sea, no es que haya una oficina que tenga un formato de decreto supremo. Bien. Bueno, díganos, cuando se elaboraba un proyecto de decreto supremo, ¿por quién era avisado? Los decretos supremos de la Presidencia del Consejo de Ministros Sí. por mi persona, como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. ¿Solamente usted lo avisaba? No, obviamente, quien era el proponente. Un decreto supremo, al ser una norma de carácter general, es elaborado por uno de los diferentes órganos de línea, en este caso del Ministerio Presidencia del Consejo de Ministros, como ocurre en los demás ministerios. Y el área o el órgano de línea que elabora más la firma de la Oficina de Asesoría Jurídica son los que van acompañando ese decreto supremo para su posterior trámite. Díganos, como última pregunta, cuando usted dice que eran visados por mí, ¿cómo lo visaba usted? ¿A través de un sello, su autorización, por escrito? ¿Cómo lo hacía? Claro, una vez que se elaboraba el proyecto, se imprimía Ya. y se pone el sello de la oficina y el visto correspondiente, en mi caso, como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. Bien, gracias. Señora directora, de nuestra parte, esto. Gracias. La Procuraduría. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señor García. Buenos días. ¿Puede indicarnos quién era su jefe inmediato superior en la PCM cuando era director de la Oficina de Asesoría Jurídica? Sí, el secretario general de ese entonces. Correcto. Enmarcándonos en el día 7... ¿Quién era el secretario general? No recuerdo ahorita el nombre. Se lo puedo alcanzar luego porque no recuerdo en ese Continúo. momento. Bueno,
Para completar esta pregunta, queremos hacer uso de la técnica de refrescamiento de memoria, indicando que señala que no recuerda respecto a su declaración del día 23 de noviembre de 2023, en la respuesta de la pregunta número 6. Pregunta y respuesta. ¿Es su declaración, fíjense? Sí. Sí, es su declaración. Sí, ya recordé, Carlos Cabañar, efectivamente. Correcto. Continuamos. Enmarcándonos en el día 7 de diciembre de 2022, ¿puede indicarnos qué acciones inmediatamente tomó conocimiento del mensaje presidencial? Sí, inmediatamente después elaboré mi carta de renuncia para ser presentada por mesa de partes, ¿Puede indicarnos los motivos por los cuales tomó esa decisión? por no estar de acuerdo con el mensaje presidencial. No se le oye, más alto. Por no estar de acuerdo con el mensaje presidencial. ¿Tiene conocimiento si algún otro trabajador de la PCM renunció después de este mensaje? No. Indíquenos a quién presentó su carta de renuncia. Por mesa de partes. ¿Puede indicarnos qué es un cartón de decreto supremo? Cartón de decreto supremo. Los decretos supremos, al ser una norma de carácter general, normalmente no se imprimen en una hoja simple, sino se imprimen en una hoja más gruesa que se denomina cartón. Y en ese cartón es donde se imprime para evitar justamente el maltrato en el trámite correspondiente hasta la firma del presidente o presidenta de la República. Correcto. ¿Puede indicarnos a detalle cuál es el protocolo o procedimiento para la emisión de un decreto supremo? Claro que sí. El proyecto es enviado por el órgano proponente de, en este caso, la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de los informes favorables de las áreas por las que ha tenido que pasar, si tiene pues competencia en más de un órgano, tiene que pasar también por opinión de esas oficinas o secretarías en el caso de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y una vez que ya tiene las opiniones favorables de los órganos de línea, pasa a mi oficina como Oficina de Asesoría Jurídica para la revisión correspondiente. Una vez que yo reviso el expediente, reviso el proyecto de decreto supremo, una vez que ya cuenta con la validación por parte de mi oficina y el informe correspondiente, se imprime el proyecto de decreto supremo, se visa y se sube a la Secretaría General para que lo pueda despachar finalmente con, en este caso, el premier o la premier. Correcto. Una última pregunta. Indíquenos si es necesario o imprescindible contar con este cartón del decreto supremo para cumplir el protocolo de su publicación. En realidad no hay una norma que te establezca que un decreto supremo tiene que salir con un cartón, ¿no? Normalmente se tramita, se imprime en un cartón, como repito, para evitar justamente que se manipule, etc. Hay decretos supremos que vienen en otro tipo de hojas, por ejemplo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en la realidad lo que tiene que tener son el expediente, los vistos y la firma correspondiente, en este caso del ministro o ministra que está proponiendo la norma de carácter general como es un decreto supremo. Correcto. Entonces, para ser más preciso, ¿era parte del protocolo del PCM en diciembre de 2022 contar con este cartón del decreto supremo? No es ¿O era un habitual en todo caso? Claro, siempre se imprime a través de un cartón. ¿Y quiénes tenían este cartón? Lo tenía mi oficina, cuenta con cartones porque somos los que imprimimos, y entiendo que Secretaría General también tiene cartones en el caso de que deseen imprimir algún proyecto. Correcto, sería todo. Gracias. Gracias. La defensa del señor Torres Vázquez, ¿alguna pregunta? Sí, señora magistrada. Usted, el 7 de diciembre del 2022, usted se entrevistó con el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, la ex premier Betsy Chávez Chino, el ex ministro del Interior, Willy Huertas Oliva, el asesor Aníbal Torres Vázquez o el ministro Sánchez Palomino? No. Eso es todo, señor. Gracias. La defensa del señor Lozada Morales, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señorita directora de debate. La defensa del señor Venero Mellado. Ninguna pregunta, doctora. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates. Señor testigo Richard Eduardo García Sabroso, una pregunta. El día 7 de diciembre del 2022,
la Premier Betsy Betsabe Chávez Chino dispuso u ordenó o le ordenó a usted la elaboración de algún decreto supremo? A mí no. ¿Recibió la orden para la elaboración de algún decreto supremo de parte del señor Carlos Cabañaro como secretario general? No. Eso es todo. Gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. No ¿Alguna? formularé pregunta, en tanto no es un testigo admitido como prueba contra mi defendido. Bien. La defensa del señor Castillo Terrones. ¿Conoció usted al señor Pedro Castillo Terrones? No. ¿Alguna vez recibió alguna orden por parte del señor Pedro Castillo Terrones? No. Una pregunta final. Dígame, ¿estos cartones tenían algún distintivo especial? ¿Alguna marca de agua, por ejemplo? No. ¿Eran cartones Cartón. comunes? Cartón. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Ninguna, señora. Bien, ha concluido su interrogatorio. Gracias por concurrir, señor García.